¿Alguna vez has despertado en medio de la noche sintiendo que no estás solo? Dicen que si abres los ojos exactamente a las 3:00 am, no es casualidad, es porque alguien o algo está tratando de alcanzarte desde el otro lado. Esta historia es tan perturbadora que, después de escucharla, muchos juran no volver a dormir con las luces apagadas. Todo comenzó con un hombre llamado Andrés Ramírez, originario de Tepic, Nayarit. Andrés llevaba una vida sencilla, alejada del bullicio, sin imaginar que su tranquilidad estaba a punto de ser arrancada de la forma más aterradora posible. Antes de continuar, si te apasionan las historias de terror que erizan la piel, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras narraciones más escalofriantes. Andrés trabajaba en una pequeña panadería en el centro de su ciudad. Era un hombre reservado, de hábitos muy definidos. Todos los días se levantaba al amanecer, cumplía con su jornada laboral y regresaba a su casa modesta antes del anochecer. No era de salir mucho ni de socializar. Su mundo era sencillo, repetitivo y hasta cierto punto seguro. Sus noches siempre habían sido plácidas. Unas pocas oraciones, un vaso de agua en la mesita de noche, luces apagadas y un descanso profundo hasta el amanecer. Nada fuera de lo normal, hasta aquella madrugada en la que su vida cambió de manera irreversible. Fue en una noche común, cuando todo comenzó a torcerse. Eran exactamente las 3:00 am, cuando Andrés abrió los ojos de golpe. Un frío antinatural inundaba su habitación, y lo más perturbador, creyó escuchar su nombre, pronunciado en un susurro áspero que provenía de la oscuridad de la esquina. En un primer momento, pensó que había sido un mal sueño, quizás una ilusión provocada por el cansancio. Se convenció de que no era nada importante y se arropó mejor para volver a dormir. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, clavándose en su espalda como agujas invisibles. Lo extraño fue que, en las noches siguientes, el mismo patrón se repitió, sin excepción. Andrés despertaba siempre a las 3 en punto, con esa misma atmósfera densa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más hostil. Una madrugada, al abrir los ojos, creyó ver una silueta fugaz moviéndose en el reflejo de su ventana. Pero al parpadear, ya no había nada, solo la habitación fría y silenciosa, demasiado silenciosa. La tensión en su pecho se hacía cada vez más insoportable. Durante el día intentaba convencerse de que todo eran sueños, de que quizás el estrés del trabajo lo estaba afectando. Sin embargo, en lo profundo, sabía que algo mucho más oscuro se estaba manifestando en su vida. Y cada noche, la hora maldita llegaba de nuevo, siempre, a las 3. Siempre con esa opresión, siempre con ese susurro. Lo que Andrés ignoraba en ese momento es que, lejos de terminar, sus noches estaban a punto de volverse mucho más peligrosas. Porque no solo era cuestión de escuchar voces o sentir presencias. Pronto, su propio cuerpo comenzaría a ser arrastrado a lugares de los cuales solo podría escapar rezando. Andrés intentaba convencerse de que todo lo que estaba viviendo no era más que un cúmulo de casualidades. Durante el día, trataba de sumergirse en la rutina para ahogar los pensamientos oscuros que lo acosaban por las noches. Se enfocaba en amasar pan, en atender clientes, en mantener su mente ocupada en cualquier tarea mundana. Pero algo había cambiado. El aroma a harina y levadura, que antes le resultaba reconfortante, ahora parecía perderse en una bruma constante de cansancio. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, delataban noches de sueño entrecortado y miedo reprimido. A pesar del agotamiento, Andrés evitaba hablar de su situación. ¿Cómo explicar que cada madrugada era víctima de un despertar exacto, acompañado de susurros? ¿Quién le creería que una presencia invisible se instalaba en su habitación como una sombra que se alimentaba de su temor? Las calles empedradas de Tepic, que antes recorría con tranquilidad al regresar a casa,
comenzaron a parecerle hostiles. Cada ruido, cada movimiento de los árboles bajo el viento nocturno se transformaba en un presagio. Andrés se sentía perseguido por algo que no podía ver, pero que intuía demasiado cerca. Una noche, después de un turno especialmente pesado en la panadería, cayó rendido en su cama. Apenas cerró los ojos, una sensación de caída lo invadió. No era un simple sobresalto de sueño. Era como si su cuerpo entero fuese succionado hacia abajo, atrapado por una fuerza que no le permitía despertar. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez, envolviéndolo en una lengua desconocida que rozaba sus oídos y erizaba su piel. Quiso moverse, gritar, defenderse, pero su cuerpo estaba completamente inmovilizado, como si manos invisibles lo sujetaran con brutalidad. Andrés luchaba desesperadamente en el interior de su mente, consciente de que no podía seguir así. Su respiración era pesada, jadeante, y la habitación parecía estrecharse a su alrededor. Con una mezcla de instinto y desesperanza, recordó las palabras de su abuela, quien le enseñó oraciones antiguas cuando era niño. Aunque no era particularmente religioso, en ese momento no tenía nada más a que aferrarse. Empezó a rezar mentalmente, balbuceando plegarias entrecortadas, tratando de recordar cada palabra, cada invocación que pudiera salvarlo de aquella pesadilla. Y entonces, como si una cuerda invisible se cortara de golpe, Andrés despertó bruscamente, empapado en sudor frío, el corazón desbocado, la mirada perdida en el techo apenas iluminado por la luz de la calle. Tardó largos minutos en convencerse de que estaba despierto, que estaba a salvo, al menos por ahora. El miedo era tan intenso que, temblando, se levantó para encender todas las luces de su casa. No quería volver a cerrar los ojos. No quería darles otra oportunidad para atraparlo. A partir de esa noche, Andrés no volvió a dormir con las luces apagadas. No importaba cuánto le costara la factura de electricidad o las burlas de algunos vecinos. Lo único que deseaba era sentirse protegido, aunque fuera por un simple resplandor artificial contra la oscuridad que tanto temía. Pero la oscuridad no se combate tan fácilmente con bombillas. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener la calma, Andrés no podía ignorar el hecho de que algo lo llamaba cada madrugada. Era como si una fuerza invisible estuviera empeñada en arrancarlo del mundo de los sueños, llevándolo a un espacio donde las reglas que conocía dejaban de existir. Una madrugada particularmente fría, abrió los ojos al sentir un susurro aún más claro, casi al lado de su oído. La voz arrastraba su nombre, Andrés, en un tono quebrado, seco, como salido de una garganta llena de polvo. Se sentó en la cama, paralizado, con la sensación clara de que alguien lo observaba desde algún rincón oculto. Miró alrededor con movimientos lentos, casi sin querer enfrentar lo que podría encontrar. La tenue luz del poste de la calle apenas dibujaba siluetas en su habitación. Todo parecía en su lugar, excepto esa atmósfera pesada que presionaba su pecho, dificultándole el aliento. Cerró los ojos con fuerza, rogando que fuera su imaginación. Pero al volver a abrirlos, notó algo que hizo que la sangre se le helara. La puerta de su armario, que siempre cerraba antes de dormir, estaba entreabierta. Era un pequeño detalle, insignificante quizás, pero para Andrés era suficiente para confirmar que no estaba solo. Se obligó a levantarse. Cada paso hacia el armario se sentía como caminar hacia el abismo. El crujido de las tablas de madera bajo sus pies resonaba como ecos en una catedral vacía. Cuando finalmente empujó la puerta, no encontró nada fuera de lo normal. Ropa, zapatos, viejas cajas de cartón. Sin embargo, el hedor a humedad y algo más, algo rancio, casi metálico, llenó el aire en cuanto el armario se abrió por completo. Retrocedió de inmediato, cerrando la puerta de golpe. No era el armario en sí, era la sensación que venía con él, una advertencia silenciosa. Aquella noche, Andrés no logró conciliar el sueño.
Cada sonido de la casa parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el rechinar de las ramas afuera, el crujido de los muebles. Todos formaban parte de una sinfonía que parecía diseñada para mantenerlo al borde de la locura. Pasaron los días, pero la hora maldita no lo perdonaba. A las 3:00 am, sin falta, Andrés abría los ojos como si un resorte lo impulsara. Y siempre estaba ahí, el llamado, la presencia, el escalofrío que no podía explicar. Empezó a notar otras cosas también, marcas leves en el suelo de madera, como si alguien o algo se arrastrara por la casa mientras él dormía. Huellas pequeñas, irregulares, imposibles de atribuir a su propio movimiento. Cada vez era más evidente. Andrés no estaba enfrentando una simple pesadilla. Su casa, su refugio, se estaba convirtiendo en el escenario de algo que desafiaba toda lógica. Y mientras trataba de entender qué sucedía, la línea entre sueño y realidad comenzaba a difuminarse, haciéndole cuestionar si realmente estaba despierto cuando pensaba estarlo. La delgada barrera entre el sueño y la vigilia empezó a desmoronarse para Andrés. Había mañanas en que despertaba preguntándose si realmente había dormido o si simplemente había sobrevivido a otra noche más. Su cuerpo se arrastraba durante el día como un fantasma cansado, mientras su mente luchaba contra las imágenes que cada noche le imponía. El miedo ya no habitaba solo en sus horas de descanso, se había extendido a cada rincón de su existencia. Las paredes de su casa, una vez cálidas y familiares, ahora parecían observarlo, encerrándolo en un laberinto del cual no podía escapar. Una madrugada, el horror tomó una nueva forma. Andrés soñaba, o creía soñar, que caminaba descalzo por su propia sala. La sensación del piso frío bajo sus pies era tan real que dudaba de estar dormido. En el silencio absoluto, escuchó el chirrido de la puerta principal abrirse lentamente. Sintió que algo lo observaba desde la oscuridad exterior. Un peso invisible aplastó su pecho, obligándolo a caer de rodillas. De la puerta abierta emergió una figura borrosa, más sombra que cuerpo, que se deslizó hacia él sin emitir sonido alguno. Andrés intentó gritar, pero su voz murió en su garganta. La criatura, si es que podía llamársele así, extendió una mano esquelética hacia él, rozando su mejilla con una frialdad que quemaba. El pánico fue tal que Andrés solo pudo hacer una cosa: rezar. Con los labios temblando, comenzó a repetir las mismas oraciones desesperadas que en su niñez había aprendido. Y como un chasquido, todo desapareció. Despertó en su cama, jadeando, empapado en sudor. La puerta principal estaba cerrada. Las luces seguían encendidas, pero la sensación de haber sido tocado persistía en su piel. Sabía que no podía seguir así. Algo tenía que hacer. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas en las pocas personas del pueblo que aún hablaban de lo inexplicable. Tocó a la puerta de don Gregorio, un anciano curandero conocido en Tepic. El hombre, de mirada vidriosa y manos temblorosas, lo escuchó en silencio. Cuando Andrés terminó de contar su historia, don Gregorio soltó un suspiro largo y pesado. «Te están llamando desde el otro lado», murmuró. «La hora a la que despiertas no es casualidad. A las 3 de la madrugada, el velo que separa nuestro mundo de los otros es más delgado. Si no los enfrentas, seguirán buscándote. Y cada vez serán más agresivos». Las palabras del curandero se clavaron en el pecho de Andrés como cuchillos helados. No era su imaginación, no era el estrés. Algo real, tangible en su terror, estaba intentando arrastrarlo a un lugar desconocido. Don Gregorio le entregó un pequeño amuleto y le recomendó que encendiera una vela cada noche, rezando con fe verdadera, no solo repitiendo palabras vacías. Esa noche, por primera vez en semanas, Andrés se sintió acompañado. El parpadeo de la vela, la tibieza de su luz, era un débil escudo contra la marea de sombras que amenazaba con devorarlo. Y ahora, antes de continuar, te invito a que toques el icono de la lámpara amarilla
y te quedes con nosotros, para que juntos descubramos los grandes misterios perturbadores que aún nos esperan. La madrugada cayó sobre Tepic, con un manto aún más espeso aquella noche. Andrés, con el amuleto colgado en su cuello y la vela consumiéndose lentamente en la mesita de noche, intentó encontrar algo de paz. Pero el miedo no se apaga con rituales. Es como una semilla que, cuando se siembra, crece en la oscuridad. Se recostó en la cama, repitiendo mentalmente las oraciones que don Gregorio le enseñó, luchando contra el impulso de mantener los ojos abiertos. Finalmente, el cansancio lo venció y cayó en un sueño profundo, uno que pronto se transformaría en una pesadilla viva. Andrés se encontró de pie en el centro de su habitación, pero algo estaba mal. Todo era una copia distorsionada de la realidad. Las paredes parecían derretirse como cera, el techo crujía como si algo pesado caminara sobre él, y un hedor rancio impregnaba el aire. Sintió una presión súbita en sus tobillos, miró hacia abajo y, para su horror, vio unas manos huesudas emergiendo del suelo, aferrándose con fuerza a sus piernas. Intentó soltarse, pero las garras invisibles lo jalaban hacia abajo, como si quisieran arrastrarlo a un abismo sin fondo. El terror lo paralizó durante unos segundos que parecieron eternos. Las voces, más nítidas que nunca, comenzaron a rodearlo. No eran susurros ahora, eran gritos, lamentos, palabras incomprensibles cargadas de odio y desesperación. Su cuerpo era jalado violentamente. Sus rodillas golpearon el suelo y sentía que poco a poco se hundía en la madera, como si su casa se lo tragara vivo. La desesperación lo llevó a recordar lo único que en el pasado había logrado liberarlo: la oración. Entre sollozos, forzó a su lengua a recitar las plegarias. Cada palabra era una batalla contra el pánico, cada frase un golpe contra esa fuerza que lo quería devorar. La resistencia se hizo más fuerte. Las manos tiraban con más violencia, desgarrando su piel en el sueño. Andrés gritaba, pero nadie acudía. Solo el eco de sus propios alaridos respondía. Finalmente, tras una última súplica, sintió cómo las garras se desvanecían. La caída se detuvo. El piso bajo sus rodillas se endureció nuevamente. Despertó con un espasmo, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Estaba empapado de sudor, su ropa pegajosa contra la piel, el corazón golpeando su pecho como un tambor enloquecido. La vela se había apagado. El cuarto, iluminado solo por la pálida luz de la calle, parecía más pequeño, más amenazante. Cada sombra bailando en las paredes le recordaba lo cerca que había estado de no volver jamás. Incorporándose con dificultad, Andrés comprendió que el peligro era más real de lo que podía imaginar. Ya no era suficiente rezar en los sueños. Algo estaba intentando llevárselo, y cada noche que pasaba se sentía más débil para resistir. Caminó hasta el baño. Necesitaba lavarse la cara, asegurarse de que seguía en el mundo que conocía. Frente al espejo, apenas reconoció su propio reflejo, un hombre demacrado, de mirada perdida y ojeras profundas. Se aferró al lavabo, respirando con dificultad, intentando no quebrarse. No podía ceder. Sabía que si mostraba más miedo, eso que lo acechaba se haría más fuerte. Pero ¿cuánto más podría resistir antes de ser tragado por esa oscuridad implacable? La mañana siguiente encontró a Andrés sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos temblorosas. Había dejado de lado toda ilusión de normalidad. Sabía que algo más grande que él estaba en juego y que ignorarlo solo lo estaba arrastrando más rápido hacia un abismo desconocido. El día transcurrió entre miradas furtivas hacia las esquinas vacías y saltos involuntarios cada vez que algún sonido repentino rompía el silencio. La paranoia se había instalado en su mente como un huésped no invitado, alimentándose de su miedo. Esa tarde, al cerrar la panadería, decidió caminar hasta la antigua iglesia de San Ignacio, en las afueras del pueblo. La estructura de piedra,
desgastada por los años, parecía observarlo con sus vitrales oscuros y su puerta de madera astillada. Dentro, el aire era frío y pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Allí encontró a un hombre mayor, vestido con ropas sencillas, arreglando los bancos de madera. Era el padre Aurelio, un sacerdote que, según se decía, había ayudado a varios habitantes del pueblo a lidiar con fenómenos que la lógica no podía explicar. Andrés, movido más por la desesperación que por la fe, se acercó y relató su historia en voz baja, temiendo que incluso las paredes pudieran escucharlo. El padre Aurelio lo escuchó sin interrumpir, frunciendo el ceño ante cada detalle. Cuando Andrés terminó, hubo un largo silencio, roto solo por el suspiro resignado del sacerdote. «Lo que enfrentas no es simplemente una pesadilla», dijo finalmente. «Es una lucha por tu alma. A esa hora, las barreras se debilitan. Hay entidades que buscan abrirse paso, y algunas fijan su atención en los que, como tú, se encuentran vulnerables». Andrés sintió que el piso bajo sus pies se tambaleaba. No era un mal sueño, ni el estrés como había querido creer. Era real, todo era dolorosamente real. El sacerdote le habló de la importancia de la fe, no solo en las palabras, sino en el corazón. Le explicó que debía fortalecer su espíritu, crear un muro interior que las sombras no pudieran atravesar. Rezar no es suficiente si tu espíritu se rompe con el miedo, le advirtió. Debes creer que puedes resistir. De lo contrario, ellos ganarán. Antes de dejarlo ir, el padre Aurelio le entregó una medalla de San Benito y le enseñó una oración especial, una invocación de protección que debía repetir cada noche con convicción. Andrés guardó la medalla en el bolsillo, sintiendo su peso como una promesa frágil. Mientras regresaba a casa, el cielo comenzaba a oscurecerse y con cada paso, la certeza crecía dentro de él. La noche volvería a traer consigo el horror y tendría que estar preparado para enfrentar lo que sea que intentara alcanzarlo esta vez. Pero algo en su interior le susurraba que las cosas aún no habían tocado fondo. Aquella noche, Andrés se aferró a la medalla como un náufrago a un trozo de madera. Se sentó en su cama, encendió una vela nueva y, con la voz temblorosa pero decidida, recitó la oración que el padre Aurelio le había enseñado. Cada palabra salía de su boca como una súplica silenciosa, una barrera frágil contra las sombras que sabía que pronto lo envolverían. Al principio, el ambiente en su habitación se sentía más ligero. La llama de la vela parpadeaba suavemente, proyectando figuras suaves sobre las paredes. Pero a medida que el reloj avanzaba hacia la hora fatídica, el aire comenzó a cambiar. Una opresión invisible cayó sobre sus hombros. La luz titilante pareció debilitarse y un frío antinatural recorrió el cuarto. Andrés sabía lo que venía. Lo había sentido demasiadas veces como para negarlo. Se acostó sin apagar la vela, aferrando la medalla contra su pecho, cerrando los ojos y repitiendo mentalmente la oración. Esta vez, cuando el sueño lo alcanzó, no cayó en el abismo como antes. Se encontró de pie en un campo oscuro, sin luna, sin estrellas. El suelo bajo sus pies era blando, como si pisara tierra mojada. En la distancia escuchaba voces, no gritos como otras veces, sino cantos monótonos, palabras extrañas entonadas en un ritmo lento y antinatural. Las sombras comenzaron a acercarse, no corrían ni volaban, simplemente se deslizaban hacia él, envueltas en un manto de negrura que devoraba todo a su paso. Andrés sintió el terror invadir su cuerpo, pero algo dentro de él, algo pequeño pero firme, lo impulsó a no caer de rodillas. Apretó la medalla, respiró hondo y empezó a recitar en voz alta la oración. Al principio, su voz fue apenas un susurro roto, pero a medida que repetía las palabras, algo increíble comenzó a suceder. Las sombras titubeaban, se contraían, retrocedían ligeramente como si su sola voz las lastimara. Cada vez que Andrés dudaba, las figuras avanzaban. Cada vez que pronunciaba con firmeza, las obligaba a retroceder.
Era una batalla silenciosa, librada con palabras y fe. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el campo oscuro comenzó a desvanecerse. La tierra bajo sus pies se endureció, las voces se apagaron y una sensación de alivio profundo lo envolvió. Andrés abrió los ojos en su habitación, con la vela aún encendida, la medalla ardiendo en su mano como si hubiera absorbido todo el frío del mundo. Había logrado resistir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo de control sobre su destino, pero también sabía que esto no había terminado. La oscuridad había probado su miedo, había probado su alma, y no renunciaría tan fácilmente. Mientras contemplaba la vela casi consumida, entendió que cada noche sería una nueva prueba, una lucha constante entre su fe y los horrores que intentaban reclamarlo. Y aunque Andrés había ganado una batalla, la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un espejismo de calma para Andrés. Aunque las noches seguían siendo un desafío, el hecho de haber resistido le dio un tenue hilo de esperanza al cual aferrarse. Sin embargo, ese pequeño triunfo no fue suficiente para disipar el miedo que había anidado en su interior. Cada noche, antes de acostarse, encendía todas las luces de la casa. No dejaba un solo rincón en penumbra. Compró lámparas adicionales, bombillas más potentes, e incluso instaló pequeñas luces en el pasillo y el baño. La oscuridad, para Andrés, ya no era simplemente la ausencia de luz, era una presencia viva, acechante, que esperaba paciente cualquier descuido para envolverlo. Dormía mal, si es que dormía, en absoluto. La luz constante lastimaba sus ojos, pero prefería el ardor de las pupilas al abismo de terror que sentía en la oscuridad total. Los vecinos comenzaron a notar su cambio. María, la señora de la tienda de abarrotes, comentó entre susurros que el joven Ramírez ya no era el mismo, que ahora caminaba encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros, y que sus ojos, alguna vez vivaces, parecían vacíos, perdidos en algún lugar muy lejos de Tepic. En el trabajo, sus compañeros murmuraban que Andrés se había vuelto huraño, irritable, como si algo lo carcomiera lentamente desde dentro. Pero nadie sabía la verdad. Nadie podía imaginar la clase de batallas que libraba cada noche, mientras ellos descansaban en la tranquila ignorancia de sus camas. El cansancio comenzó a afectar su mente de maneras insidiosas. Confundía sueños con recuerdos. Se encontraba mirando fijamente objetos cotidianos, incapaz de recordar cómo habían llegado ahí. A veces, juraba ver movimientos rápidos por el rabillo del ojo, pero al girar la cabeza, no había nada. Una noche, mientras se aseguraba por 10ª vez que todas las ventanas estaban cerradas y las puertas trabadas, sintió una corriente de aire frío pasar junto a él. No venía de ninguna rendija, ni de ninguna ventana abierta. Era como si algo invisible hubiera cruzado la habitación a toda velocidad, rozándolo con dedos de hielo. Andrés no gritó, ya no. El terror había calado tan hondo que su reacción fue simplemente apretar la medalla y murmurar una oración temblorosa. Las luces parpadearon durante unos segundos interminables. Su corazón latía con fuerza, golpeando sus costillas como si quisiera escapar. Pero la electricidad se estabilizó, las bombillas dejaron de temblar y el silencio volvió a caer sobre la casa. Con pasos vacilantes, se dirigió a su habitación, dejando todas las lámparas encendidas a su paso. Se acostó vestido, sin atreverse a quitarse ni siquiera los zapatos, como si en cualquier momento tuviera que correr para salvarse de algo que aún no podía comprender del todo. La noche era una amenaza constante. Cada segundo de oscuridad que lograba mantener a raya era una pequeña victoria en una guerra que sabía que no podría ganar solo. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia las 3 de la madrugada, Andrés solo podía esperar y resistir. Esa noche, una inquietud especial se apoderó de Andrés.
era diferente, más pesada, más opresiva. No era solo el miedo habitual que lo acompañaba desde hacía semanas. Era algo más primitivo, más profundo, como si una advertencia silenciosa retumbara en lo más hondo de su ser. Encendió todas las luces de la casa como cada noche, pero esta vez no fue suficiente para calmar su nerviosismo. Las sombras parecían más gruesas, más densas, acumulándose en los rincones, como si esperaran pacientemente el momento adecuado para atacar. Se sentó en la cama, con la vela encendida y la medalla colgando de su cuello, murmurando la oración en voz baja, una y otra vez, como un mantra desesperado. Cada palabra le parecía más pesada que la anterior, como si el aire mismo resistiera ser invocado para protegerlo. El reloj marcó las 3:00 a.m. y entonces lo sintió. No era un susurro ni una mano invisible. Era una presencia, sólida, tangible, parada en el rincón más alejado de la habitación. Andrés no quería mirar. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que cerrara los ojos, que se cubriera la cabeza como un niño asustado. Pero algo más fuerte, tal vez la resignación, tal vez la certeza de que huir ya no era una opción, lo obligó a levantar lentamente la vista. Allí estaba, una figura oscura, inmóvil, apenas diferenciable del resto de las sombras, pero inconfundiblemente presente. No tenía rostro, no tenía rasgos definidos, pero emanaba una hostilidad tan intensa que la habitación parecía contraerse a su alrededor. La figura no se movía, no avanzaba, no retrocedía, solo estaba allí, observándolo, como un cazador paciente estudiando a su presa. El corazón de Andrés latía con una fuerza dolorosa. Quiso rezar, pero las palabras no salían. Su garganta era un nudo de terror, y su mente una maraña de pensamientos incoherentes. La vela, hasta entonces firme, comenzó a parpadear violentamente, lanzando sombras danzantes por toda la habitación. Y en ese parpadeo, durante un instante eterno, Andrés creyó ver el contorno de un rostro demacrado y ojos vacíos, mirándolo fijamente desde la sombra. No supo cuánto tiempo estuvo allí, congelado, respirando en pequeños jadeos, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Cada segundo era una tortura, cada latido un recordatorio de su vulnerabilidad. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, cerró los ojos y comenzó a rezar mentalmente, no como antes, no con desesperación, sino con una fe nacida del puro instinto de supervivencia. El ambiente empezó a cambiar. La presión en el aire disminuyó, el frío retrocedió lentamente, y cuando abrió los ojos de nuevo, la figura ya no estaba. Pero Andrés sabía que aquello no significaba victoria. La entidad no se había ido, simplemente se había retirado. Observaba, acechaba, esperando el momento en que su voluntad flaqueara, en que su fe se quebrara. El reloj seguía marcando las 3:17 a.m. El silencio era absoluto, un manto pesado que caía sobre su cuerpo exhausto. No había gritos, ni risas, ni movimientos, solo una promesa muda en la oscuridad. Aquello regresaría, y la próxima vez no se conformaría con quedarse en un rincón. Durante los días siguientes, Andrés apenas habló. Caminaba como un espectro por las calles de Tepic, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, como si cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Las noches no lo abandonaban, aunque el sol brillara afuera. Podía sentir la presencia, incluso con los ojos abiertos, como si algo hubiera dejado una marca invisible sobre su alma. Las voces ya no eran solo un recuerdo del sueño. A veces, mientras caminaba por su casa, oía que lo llamaban desde el fondo del pasillo. Otras veces, creía ver la figura parada detrás de él reflejada en la televisión apagada. Intentó mantenerse firme, continuó rezando, mantuvo las luces encendidas las 24 horas del día. Y, aún así, nada de eso borraba la certeza que lo carcomía por dentro. La figura volvería. Una madrugada, despertó jadeando sin haber tenido pesadillas. Había dormido profundamente.
algo que no ocurría desde hacía semanas. Por un instante creyó que de algún modo todo había terminado. La casa estaba en silencio. La vela que había olvidado encender seguía intacta sobre la mesita. Las luces parpadeaban levemente, como si la energía misma estuviera agotada. Y entonces lo notó. La medalla no estaba. La buscó desesperadamente por toda la cama, por el suelo, por los bolsillos del pantalón. Nada. La medalla había desaparecido. El escalofrío recorrió su espalda como un cuchillo helado. Una corriente de aire cruzó la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y entonces sintió esa vieja opresión, esa presión en el pecho que conocía tan bien, regresar. Pero esta vez no venía acompañada de susurros ni de una figura parada a lo lejos. Venía desde adentro. Andrés cayó de rodillas, sosteniéndose el pecho, sintiendo cómo algo se movía en su interior, como si una semilla oscura hubiera germinado en su alma y estuviera expandiéndose lentamente, ocupando cada rincón de su ser. En un último acto de fe, intentó rezar. Las palabras no salieron. Su lengua no respondía. Su voz era un eco hueco dentro de su cabeza. La vela, sin haber sido encendida, se encendió sola. La llama era azul. Y en ese resplandor, Andrés comprendió que ya no estaba solo, no desde hacía mucho tiempo. Se arrastró hasta el espejo del armario y al verse reflejado, retrocedió de inmediato. Allí, en lugar de su reflejo, lo miraba un rostro demacrado, de ojos vacíos y piel grisácea. Parpadeó. El rostro seguía allí. Retrocedió, tropezando con la cama. Todo giraba a su alrededor. El suelo parecía hundirse de nuevo. La figura del espejo sonrió, y esa sonrisa no era humana. Andrés despertó con un grito ahogado. Estaba empapado en sudor, enredado entre las sábanas. Las luces seguían encendidas. La medalla estaba sobre la mesa, donde siempre la dejaba. Todo parecía en orden. Pero algo no estaba bien. Desde esa noche, ya no volvió a tener pesadillas. No volvió a ver sombras. No escuchó voces. La paz regresó, como si nunca nada hubiera Sin embargo, ocurrido. Los vecinos dicen que Andrés ya no es el mismo. Ya no saluda, ya no sonríe. Y por las noches, cuando pasan frente a su casa, aseguran que la luz de su habitación parpadea a las 3:00 a.m. Exactamente. Entonces, ¿realmente logró liberarse de aquello que lo atormentaba? ¿O simplemente ya no necesita rezar, porque ahora es él quien observa desde la sombra?